tuvimos la suerte de que Richard Morales, un profesor, economista político y ex candidato a vicepresidente de Panamá por postulación libre, se acercara a Nodal Se Prende. Hoy también está con nosotros. Te damos la bienvenida, Richard. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, compañeros, por la invitación. Un gusto para mí estar aquí y poder compartir con ustedes. Gracias, Richard. Está en China, Richard. Desde China. ¿En qué parte de China estás, Richard? Contanos. Me encuentro en Beijing, en la Universidad de Pekín, estudiando un doctorado. Muy bien. Ay, pero qué interesante. ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es allá? Acá son las 9 de la noche. Así que es no una hora razonable. No, podía ser peor. No, podría ser peor. 11 horas de diferencia, efectivamente. Sí, terrible. Bueno, gracias desde ya. A veces toca de madrugada. Claro, ya te vamos a preguntar anécdotas chinas, pero primero nos vamos al análisis geopolítico de qué está pasando allí en tu país, qué implica la soberanía, qué implica para la soberanía panameña este memorándum de entendimiento que venimos conversando. No, el memorándum de entendimiento es una cesión de la soberanía de Panamá por el gobierno de José Raúl Mulino. Es un retroceso histórico que nos remonta prácticamente a los inicios del siglo XX, cuando Panamá era de hecho un protectorado, una neocolonia estadounidense. Desde mediados del siglo XIX, Panamá ha estado sujeto al intervencionismo estadounidense. Mientras Panamá aún era parte de Colombia, ya Estados Unidos tenía con el Tratado Mayarino-Bitlack derecho de intervención. En ese entonces era para resguardar el ferrocarril, el ferrocarril transísmico, que era propiedad de Estados Unidos. Y a lo largo del siglo XX, después de la separación de Panamá de Colombia, en la que intervino Estados Unidos, después de la construcción del canal, que culmina en 1914, Estados Unidos ha venido teniendo injerencia en los asuntos internos de Panamá, interviniendo en esos asuntos internos, tanto por el tratado como por cláusulas en nuestras constituciones. Pero a lo largo de ese siglo, Panamá logró, mediante una lucha de liberación nacional, expulsar a Estados Unidos de su territorio. Panamá logra recuperar el control sobre el canal y la franja de terreno, la zona del canal que rodeaba el canal. Así que Panamá pasa de tener instalado aquí el Comando Sur, de tener aquí múltiples bases militares, a prácticamente ser un país libre de presencia estadounidense. Pero después de la invasión de 1989, cuando Estados Unidos invade Panamá, los sucesivos gobiernos post-invasión del 89 en adelante han venido permitiendo gradualmente cada vez mayor presencia estadounidense en el país. Inicialmente bajo el pretexto del combate al narcotráfico, con el acuerdo Salas-Becker, que le permite a Estados Unidos utilizar nuestra infraestructura para movilizar sus tropas, pero sin presencia permanente, y una serie de acuerdos que se han venido suscribiendo a lo largo de los años que permiten esta presencia, pero siempre de manera muy parcial, de manera muy temporal. Pero ya con este memorándum se llega a otro nivel, porque lo que era temporal, parcial, se vuelve prácticamente permanente en el memorándum. ¿Y qué permite el memorándum? El memorándum les permite a Estados Unidos, por un lado, mover sus buques por el canal, sus buques de guerra por el canal, sin tener que pagar peajes, lo que vulnera el Tratado de Neutralidad, porque en 1977 Panamá firma con Estados Unidos el Tratado del Canal y el Tratado de Neutralidad. El Tratado del Canal lo que hacía es establecer la reversión a Panamá del canal y la zona del canal del 79 al 99. Es decir, que en ese plazo de años Estados Unidos iba a tener que progresivamente transferir a Panamá toda la propiedad que tenían en el país, hasta eventualmente irse del todo. Ese tratado se cumplió en el 99. Pero el Tratado de Neutralidad lo que implica es que el canal tiene que mantenerse neutral ante todos los países, ante todas las empresas marítimas, etc. Es decir, que no pueden mostrar preferencia por ningún país, por ninguna empresa, por ninguna naviera. Pero en este caso lo que Estados Unidos está imponiendo es la vulneración del tratado, porque ahora Panamá va a tener que subsidiar el paso de buques estadounidenses. Es decir, que Panamá cedió a esta presión de Trump, cedió a esta presión de Estados Unidos
y ahora esos buques de guerra van a pasar gratuitamente. Y lo otro que establece este memorándum, que es parte nefasta, es que establece bases militares, aunque utilizan una serie de eufemismos para hacer ver que no son bases militares, pero por un lado los 3 sitios donde van a estar las bases eran bases cuando Estados Unidos tenía la zona del canal en Panamá, que son los sitios de Howard, Rodman y Sherman, es decir, antiguas bases estadounidenses que habían revertido a Panamá y eran utilizadas para otros fines, van a volverse nuevamente bases militares, y en estas bases van a aplicar las normas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos. Ellos lo enmascaran como son de mutuo uso, que tanto Panamá como Estados Unidos las van a utilizar, pero son bases donde van a aplicar prácticamente las leyes de Estados Unidos y van a estar bajo su control. Y en estas bases, además de hay una variedad de usos que estipulan el memorándum y lo dejan abierto a otros usos que Estados Unidos determine, son principalmente para entrenamiento de tropas panameñas, de tropas latinoamericanas, y eso nos remonta un poco al siglo pasado. Recordemos que en el siglo pasado en Panamá estaba la Escuela de las Américas, a donde se entrenaban a los militares que participaban en los ejercicios de contrainsurgencia, los golpes de Estado, que ocupaban las dictaduras militares, los asesinatos, las desapariciones. Es decir, que lo que estamos viendo aquí es un intento de Estados Unidos de regresar a Panamá, a ese lugar que ocupó en gran parte del siglo XX como su punta de lanza para proyectar su poderío militar en la región. Sí. Contra los Onians, ¿no? Contra esa dinámica colonial en algún momento, la rúbrica finalmente del acuerdo Torrijos-Carter. Pero, ¿qué está pasando abajo? ¿Qué siente la ciudadanía panameña ante todo esto? ¿Qué percepción nos puedes contar de ese abajo, ¿sí? de la ciudadanía? En la primera parte de la pregunta o comentario sobre la entrevista, él se agarra de este elemento, de que es un contrato que tiene que renovarse periódicamente. Pero claro, esa renovación o el estatus legal que tiene el memorándum es tal porque de esta manera le evita tener que ir a la Asamblea Legislativa a suscribir un acuerdo o un tratado con Estados Unidos. Es decir, han tomado una figura legal que les permite aparentemente, o según ellos, obviar, evitar, porque saben que en la medida que un acuerdo tuviera que pasar por el legislativo, estuviera sujeto al escrutinio público y a un intenso debate que pudiera resultar efectivamente en el tratado siendo tumbado. Hay un antecedente de esto importante en Panamá del 47, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos había ampliado la cantidad de bases militares en Panamá fuera de la zona del canal, Estados Unidos quería renovar ese acuerdo para mantener estas bases de manera permanente en el país, fuera de la zona nuevamente, en el interior del país, a lo largo de todo el territorio, y fue la presión popular la que tumbó el acuerdo y obligó a los diputados en ese momento a tener que rechazarlo. Así que hay un temor importante del gobierno de Mulino, de la clase dominante panameña, de esa presión popular. Y de la misma forma que en el 2023 esa presión popular tumbó la concesión de la mina que existía en el país, saben que esa presión popular pudiera acabar con esta nueva ocupación. Y eso nos habla un poco del sentimiento en las calles. Hay una indignación enorme. Si hay un elemento sobre el cual nuestro pueblo tiene conciencia, es del enorme sacrificio de múltiples generaciones de panameños que implicó la conquista de la soberanía, lograr esa lucha de liberación nacional. No es poca cosa haber librado al país de la presencia militar estadounidense. Y esa presión que tiene como
digamos, un punto máximo en 1964, que al igual es el resultado de un acumulado a lo largo de los años de luchas patrióticas, de luchas nacionales, cuando el pueblo panameño se levanta el 9 de enero de 1964 y trata de tomarse la zona del canal, en la indignación por la injuria que había sufrido el país, por los estadounidenses habían roto una bandera panameña en un acto cívico, cuando los panameños intentaron izar esa bandera dentro de la zona del canal, que es lo que correspondía por un acuerdo entre ambos países. Estados Unidos en ese momento se da cuenta que su presencia en Panamá es inestable. No hay forma que puedan mantener la ocupación sin que la tensión siga aumentando y eventualmente sean expulsados a la fuerza. Y prefirieron una salida negociada que una salida a la fuerza expulsada por el pueblo panameño. Así que el pueblo panameño está consciente de eso, está consciente de lo difícil que fueron las negociaciones posteriormente para lograr los tratados Torrijos-Carter, está consciente también de la precariedad de los tratados Torrijos-Carter en la medida que ese tratado de neutralidad tiene una serie de cláusulas que permiten la intervención de Estados Unidos en el país si el tránsito es interrumpido, pero a la vez prohíbe la presencia permanente de Estados Unidos en el país. Así que a la vez, Estados Unidos por eso es que está violando también ese tratado de neutralidad al establecer una presencia permanente. Y claro, regresando a ese punto, el presidente Mulino utiliza esta figura de que el contrato tiene que renovarse periódicamente para decir que no es permanente, pero una renovación perpetua sigue siendo perpetua. Y ahora mismo, ¿qué está haciendo el pueblo? Hay esta indignación generalizada, hay movilizaciones populares, los sectores populares, los sindicatos, el movimiento estudiantil se está organizando, distintos movimientos de jóvenes están planeando mitines, protestas, es decir, la indignación está creciendo, hay un malestar enorme, yo diría que ese malestar está prácticamente de manera generalizada a lo largo del espectro político, con excepción de esos sectores de Panamá que le tienen miedo a Estados Unidos y que a la vez siempre le han dado la bienvenida a la ocupación de Estados Unidos del país en la medida que sirva a sus intereses. Porque si algo ha caracterizado a la clase dominante panameña es que les ha convenido esa presencia estadounidense porque son los Estados Unidos y su ejército quienes los han protegido cuando los levantamientos populares en Panamá se han agudizado. Clarito. Y en este contexto, Richard, y bueno, ya que estás desde allá contándonos cómo están las cosas en Panamá, ¿cómo ha reaccionado China? ¿Cómo está la relación de Panamá con China? Y bueno, ¿cómo ves, ¿no? Esto, ¿no? Esta avanzada norteamericana, digo, esta nueva avanzada, o esta, más una retórica de Trump, digo, ¿cómo está reaccionando China y qué está dispuesto a hacer también, ¿no? Sí, bueno, como sabemos, Trump está utilizando la mentira de una especie de control chino sobre el canal como pretexto para su intervención en el país, ¿no? Como ustedes bien venían comentando, toda esta presión para tomarse los puertos, las terminales de puerto en el Pacífico y en el Atlántico de Panama Ports, y como una medida para aumentar su presencia militar ya con este memorándum, ¿no? Que la excusa que está utilizando es una supuesta presencia china en el país. Y la presencia china en Panamá, la inversión china se limita a infraestructura, inversión comercial. China o empresarios chinos siempre han tenido una presencia en el país importante que data de la construcción del ferrocarril a mediados en 1850, cuando una gran cantidad de trabajadores chinos migraron, siguieron migrando a lo largo de las décadas. Y Panamá tiene una población china importante de aproximadamente 300.000 personas, ¿no? La mayoría trabajadores, pequeños empresarios y integrados a la nación y a la cultura panameña latinoamericana, ¿no? Y tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China en el 2017, China ha avanzado importantes inversiones en el país, pero China no tiene ningún tipo de injerencia política dentro de Panamá. Siempre ha sido muy respetuoso de la autodeterminación panameña e incluso el propio gobierno ha tenido que admitir que realmente no hay tal presencia china dentro del canal o algún tipo de conspiración, ¿no? Cualquiera que con algún nivel de conocimiento o del país o del manejo de los puertos sabe muy bien que todo lo que Estados Unidos está alegando es falso, ¿no? Ahora, ¿cómo están manejando? Pero claro, sabemos bien que esto es parte de la estrategia geopolítica de Estados Unidos, en la medida que controlar el tránsito por el canal le es vital tanto por razones militares como comerciales,
al igual que, como mencioné antes, le permite utilizar a Panamá por su posición geográfica estratégica como una plataforma para proyectarse en la región, como hacía en el siglo pasado. China ha estado manejando esto con, creo que, el pragmatismo que tiende a caracterizar a su política exterior. China ha sido muy claro de que no tiene una intención y nunca ha intervenido en los asuntos internos panameños, que está del lado de Panamá en cuanto a la defensa de su soberanía, en cuanto a reconocer el control que debe tener solamente Panamá sobre el canal, sobre su territorio, y que es respetuoso de los asuntos internos panameños, ¿no? Pero de igual forma, uno puede comprender cómo China ha reaccionado en este tema, como ha reaccionado con los demás temas ante las agresiones de Estados Unidos, ¿no? China se mantiene en que quiere una relación amistosa con Estados Unidos, en que quiere lograr entendimientos con Estados Unidos, pero que de igual forma, si es agredida, va a responder, ¿no? Y creo que ese es el equilibrio que pudiéramos entender, ¿no? Una China que no va a dejarse amedrentar por Estados Unidos, por sus amenazas, cosa que lamentablemente el gobierno de Panamá sí ha hecho, ha cedido a las presiones de Estados Unidos, pero que China se mantiene abierto, ¿no? China ha sido un gran amigo de Panamá, creo, durante estos años que ha tenido una presencia, que se han establecido las relaciones diplomáticas, y es muy claro también que China no tiene ninguna intención de convertir a Panamá como una especie de escenario de conflicto, ¿no? Donde las dos potencias van a estar chocando. Yo creo que China ha tenido claro que eso sería en desmedro de Panamá. Lo lamentable es que Panamá o el gobierno no tenga la inteligencia para darse cuenta y la dignidad para darse cuenta que lo que conviene es ser un país que defiende su independencia, un país que puede y debe mantener relaciones de todo tipo, tanto con Estados Unidos como China, y que esto es fundamental para un país pequeño como Panamá, y que eso también le permite en cierta forma ayudar a jugar un rol de punto de encuentro, de punto de entendimiento, tanto entre potencias como en naciones latinoamericanas, ¿no? Ahí apelamos a esa visión o esa concepción de Panamá anfictiónica, ¿no? Como soñó Bolívar. Pero Panamá no puede jugar ese papel de integración en la región si está subordinado a los Estados Unidos, que es lamentablemente lo que ha sucedido. Muy bueno, claro, muy claro. Richard Morales. La verdad siempre es muy interesante poder escuchar tu análisis, que lo escuche Latinoamérica y el Caribe, un análisis que es muy riguroso y muy digno también desde el lugar de la autodeterminación y la soberanía y de un pueblo que ha luchado por su territorio históricamente, por su soberanía política. Pero como el tiempo es tirano, Richard, se nos acaba un poco acá, sabemos que estás en China, te queríamos preguntar por alguna cosita china, pero tenemos un juego además, entonces hemos tenido que elegir qué hacer. Y elegimos poder jugar con vos, como con el resto de las y los entrevistados, a una reacción que implica que nos puedas sintetizar en una palabra, qué es lo que pensás sobre quien va a aparecer en pantalla. Sobre las imágenes que te vamos a mostrar. Está bien. Una palabra. Una palabra. O dos. Muy difícil. Una vez se hace trampa en estos juegos, ¿no? Pero, No hagas tanta trampa. Mira, Benjamin Netanyahu. Genocida. Es unánime, ¿eh? Todos los entrevistados. Donald Trump. Donald abusador. Cristina Fernández de Kirchner. Perseguida. Sí. Interesante. Claudia Sheinbaum. Digna. Muy bueno. Lula da Silva. Histórico. Me gusta. Daniel Sí. Noboa. ¿Qué más, pero? Tramposo. Tramposo, me encanta. Extraordinario.
Extraordinario. Bueno, Richard, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te agradecemos tu análisis. Te mandamos un abrazo. Gracias. Te vamos a seguir molestando porque la verdad tu análisis es muy claro, tu lectura de la realidad es muy clara. Y además, eso, no se limita a entender Panamá, sino a entender a Panamá en el mundo. Y eso para nosotros es siempre muy valioso. Así que gracias. Y para saber la mirada de un panameño en China, también como para acercarnos a esa cultura maravillosa y desconocida con nuestra occidentalización, ¿no? que tenemos en América Latina. Así que te mandamos un abrazo enorme, Richard, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pasó por aquí Richard Morales, profesor, economista político, y él Muy claro. fue candidato. Sí, siempre es un gusto posta claro. hablar con él, porque incluso es muy difícil intervenirlo y cruzarlo como para hacerle repregunta, No, porque pero lleva aparte- un hilo de Y es sintético. eso. sí, de la argumentación compleja que hace sobre bueno, este Panamá que ay, pobre Inaugurar, yo Panamá. quiero